Bueno, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, espero que tengan buena salud. Aquí tenemos un nuevo podcast, nueva imagen, nuevo enfoque. Espero que les guste, espero que les agrade. Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues... ¿Qué les parece de este nuevo enfoque? O sea... Pues creo que está bien, ¿no? Creo que los cambios siempre son buenos, esperamos que a ustedes les gusten, si no, pues igual déjenos en el comentario que les gustaba más el viejo formato. Y pues nada, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han estado? ¿Qué han visto? Pues nada, sobrevivir con las tareas. Sobrevivir con las tareas del trimestre. Nos han dejado un chingo de tareas, ¿no? Sí. Como que este nuevo formato de pinche escuela a distancia como que nos inculca más tareas, no sé qué pedo. Autoexplotación, nosotros lo dijimos. Es que ese es un tema que será bien abordar en otro momento, pero... La continuación del pasado. La continuación del pasado. Que pronto vendrá, pero será como con... A finales de marzo. A finales de marzo para tener más inculcación de la materia gris, ¿no? Pero de todo este rollo de la educación. Pero... Pues bueno, hoy vamos a hablar de un poco de los orígenes, ¿no? De nosotros, de teorías, cómo hemos llegado hasta este punto la humanidad, quién nos ha traído aquí, cómo hemos evolucionado, por qué hemos evolucionado y pues nada, ¿quién quiere empezar? Pues no sé, o sea, yo quisiera empezar para ustedes. O sea, es una pregunta, sin plan, para ti, ¿qué es el origen? ¿No? O sea, ¿tú cómo crees que ha sido todo este rollo del origen de la vida o de la creación del mundo? No, pero tú, yo lo estoy formulando apenas, estoy pensando porque... Date. Yo siento que esto apela un poco a la subjetividad del individuo, ¿no? Porque es como dependiendo de cada persona. Por ejemplo, la religión, ¿no? Para un religioso va a apelar a la subjetividad de que es toda la creación divina de Dios, ¿no? Que Él hizo la tierra, Él nos hizo a nosotros, la creación divina, ¿no? Para un científico puede apelar a la teoría del Big Bang o a múltiples teorías que han existido a lo largo del tiempo, ¿no? Que es justamente un poco lo que estamos hablando en este podcast, pues sí, cómo es que llegamos hasta este punto, ¿no? ¿Quién nos trajo? ¿Cómo fuimos creados, ¿no? ¿Por quién? O sea, ¿me estás diciendo que Jesús no creó el universo con un chasquido? Podría ser, no sabemos. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿he vivido engañada toda mi vida? Puede ser, no sé. Puede ser. No sé, yo por ejemplo, yo sí creo en la evolución. Ajá. También creo que no es como de repente llega alguien ¡oh! Cree algo, ¿no? Porque claro. De ser así, pues no, ojalá yo también pudiera creer mi propio mundo. De la nada, ¿no? Chingas a una. Exacto. Sin embargo, creo mucho en la fe. O sea, sí creo que es importante tener un grado de espiritualidad porque es lo que a ti como ser humano te da alguna esperanza, te da algún... significado. Ajá, o alguna forma de responder preguntas que a lo largo de tu vida no logras responder y que necesariamente necesitas. ¿Por qué? No sé, pero las necesitas. Claro. Entonces, hay una parte de mí que sí cree en que hay un Dios. No creo en un Dios humano, porque me cuesta creerlo. Tampoco creo en muchos mitos, pero creo en una imagen que de alguna u otra forma que me oriente a ser mejor persona aquí en la tierra, ¿no? Y a lo mejor viendo mitos y así, por ejemplo, toda esta parte de la creación en 7 días o la creación del caos y cómo del caos tiene que llegar a una estabilidad, cómo parte de los dioses se vuelve parte de la tierra, ¿no? Por ejemplo, veía en diferentes mitos que la saliva se volvía... No recuerdo bien, pongan de que se volvía agua. El brazo se volvía las montañas, ¿no? Sí, todo sí, eso sí. Me parece muy interesante y me gusta esa parte de la creatividad que tenemos como seres humanos. Ajá. Para decir, imagínate que mi brazo se vuelva la montaña. Claro, como este ejemplo que tenemos aquí en México de la mujer dormida, ¿no? Que justamente apela a una leyenda que estaba Moctezuma y su esposa, y pues él va a la guerra y cuando regresa pues su esposa está muerta y ella se transforma en esta montaña que existe aquí en México y que es una leyenda muy bonita, ¿no? Que pues justamente remonta un poco a esta parte de quererle dar un sentido a la realidad como la conocemos. Pero tú no has respondido, A ver. Ajá. O sea, personalmente yo sí creo en todo este rollo de la evolución.
de cómo pues han pasado millones y millones de años y gracias a, pues, a los cambios, es que, ¿cómo decirlo? No puedo decirlo genéticos, pero de alguna manera sí, pero de alguna otra manera no. Entonces es medio raro, pero sí creo todo este rollo de la evolución del ser vivo para la creación de la vida. O sea, es un proceso que dices, no manches, millones de años, neta, no lo creo, pero sí han pasado, o sea, han pasado millones y billones de años para que en un punto de este universo haya vida. O sea, en un punto de todo este universo tan enorme, tan fabuloso, haya vida. Que eso también es como que subjetivo, porque sinceramente yo no creo que solamente en la Tierra haya vida. O sea, el universo es tan enorme, tan grande, tan inmenso, que que puede haber más de un planeta con vida. O sea, claro. Estaría chido, ¿no? O sea, saber que, no sé, tal vez a millones de años luz o a menos de millones de años luz haya pues otras personas, otros seres que también estén haciendo un podcast, o no sé, una variante de podcast hablando de este tema, ¿no? Entonces, eso también estaría muy chido. Yo parto mucho de la idea de que los seres humanos somos seres subjetivos porque depende de la realidad que te construyas como individuo, es la realidad a la que tú vas a apelar. O sea, por decir, si tú crees en una u otra cosa, pues es lo que para ti va a generar un significado, ¿no? O un simbolismo. Y justamente también creo que esta parte de la delimitación histórica temporal, porque estamos como todos sujetos a un espacio-tiempo que al mismo tiempo te construye. Por ejemplo, me quedo mucho pensando en digamos, ejemplo del siglo XVII, ¿no? Que ellos creían que la vida la creación de la vida se da a través de una fórmula, ¿no? Que ellos decían, es como una serie de pasos. Si nosotros ponemos ropa sucia en un lugar húmedo, en un cuarto, se va a generar vida a lo largo de unos 17 días o algo así, porque se generaban ratas. Pero esas ratas no era porque hicieron la fórmula de que, wow, creamos vida porque pusimos ropa sucia en un lugar húmedo, sino pues las condiciones eran propicias para que estuvieran ratas ahí, no que se generara la vida ahí. Y justamente creo que esta parte del raciocinio o entendimiento humano apela mucho al contexto histórico determinado en el que se encuentra cada sujeto. Sí, no, porque esa historia de las ratas es muy graciosa, ¿no? Yo la conocí en la, ¿cómo se llama? En la prepa y de algún, no sé, no en la prepa, en la secundaria, y me la creí, güey, es como que no, sí, claro. eso sí, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Ajá, es como, güey, tiene toda la lógica del mundo, si yo dejo ropa ahí una pinche rata va a aparecer, claro. Pero no me acuerdo cómo se llama esa fuente de pensamiento, no me acuerdo. Generación espontánea, ¿no? Creo que va por ahí la idea. Se me fue el nombre, sí lo tenía. Con el término. ¿Cómo? ¿Es biológico el término? Es naturalista. Ajá, es que no me acuerdo cómo se llama, pero no recuerdo, pero creo que era naturalista. Va algo enfocado sobre la generación espontánea de la vida y de la... Pues sí, básicamente de la vida. Sí, claro. Pero ya cuando sale todo este rollo de pensamiento científico, de los pasos metodológicos, ya es cuando dicen, pues no es por poner comidita y ropa sale la vida, ¿no? Se crea vida. Es porque unos ratoncitos van pasando por ahí, huelen la comida y es cuando hacen su nidito ahí y ya está ahí un montón de ratoncitos ahí. Entonces es como que, entonces sí es cierto. Justo. La vida tiene como que su proceso de generación, su proceso de generación, ¿no? No sé, yo la vida la veo tan complicada. Algo, por ejemplo, que me llama mucho la atención de cómo tenemos la concepción de la creación del mundo, o de cómo tenemos la concepción de la creación de la vida como tal, es que todo es como cíclico. O sea, todo tiene naces y de nacer vives una vida, un proceso y tienes que morir para de alguna u otra forma generar más vida. Que podría caer en esta parte hinduista de la reencarnación, de que yo reencarno en otra vida. A veces, por ejemplo, no me suena tan ilógico, ¿no? Y pensando en lo que decías del contexto, cómo incluso los mitos de las culturas antiguas tienen una relación con su contexto, con su proceso, con sus dinámicas de ahí misma, que cuando tú te pones a leer así los mitos, pues sí, efectivamente las ratas no sonaban tan lejanas en ese siglo porque pues había plaga de ratas, ¿no? Totalmente, sí. Y si te remontas al periodo egipcio o al periodo maya o al periodo
renacentista o todos estos, todos van cambiando sus dinámicas y van cambiando sus concepciones y de repente ya no tiene sentido decir que se creó por medio de un dios, sino que tiene más sentido decir que hubo una explosión y esta explosión dio origen a toda la vida y de ahí evolución. Sí, claro. Y a ver, pues siguiéndole, yo les pregunto, ahorita que estaban hablando. Sí, porque ya apunté Claro, una nueva claro. reinvención. A ver, así pensando en justamente todas estas coyunturas que se van viviendo, ¿qué tipo de teorías han visto así de concepciones del mundo o de la creación del mundo y cuáles les han gustado más? O sea, ¿cuáles dicen, puede que sea muy fantasiosa, puede que no sea real, pero me gusta? O sea, es una concepción bonita de cómo se creó el mundo. Rayos, creo que es una pregunta bastante compleja. Creo que una de las que son mundialmente más aceptadas es la teoría del Big Bang, que es justamente esta parte de que Sí. el universo... Hasta hay una serie, ¿no? Hay una serie, que la serie no tiene nada que ver con esta teoría, pero es muy buena. Con el vato, ¿cómo se llama el alto? ¿Cooper? Sheldon Cooper, ¿no? Cooper. Ese vato me mola, perdón. No es el punto. Ajá, que justamente es como esta parte donde todo estaba hecho un caos, ¿no? Había un caos ahí, los átomos golpeándose por todas partes y de repente ¡pum! Y es como bonito pensar esta parte de que en algún momento tú fuiste parte de mí, ella fue parte de mí, yo fui parte de, ¿no? O sea, todos fuimos como parte de todos. Y justamente cuando explota esto y se crea el universo como tal y como lo conocemos con los componentes que tiene y la evolución y todo esto, es como bonito pensar que todos conformamos parte del universo, todos somos el universo en sí, o sea, cualquier cosa, todo está como interconectado y es bonito como pensarlo de esta manera que igual y no es como tal cual lo que intenta explicar la teoría, pero me gusta verlo de esta forma, ¿no? Que todos estamos como de algún modo interconectados. Y es como... Es que, se supone que el ser humano es como... Bueno, hay una teoría donde dice que el ser humano es 99% materia del universo. Y es como que, pues sí, somos parte del universo, somos átomos, somos, no sé, Energía. somos energía y solamente cuando muramos, pues solamente nuestra energía se va a transformar en otra. ¿Qué pasa cuando te mueres? ¿Qué pasa cuando te mueres? ¿Tú cómo lo ves? No, ya quedé pensando. No lo sé. Yo, por ejemplo, curiosamente hoy en la mañana, mi hermana me puso un video muy bonito que se llama La teoría del huevo. Y habla un poco justamente de eso, de cómo, a final de cuentas, pertenecemos o estamos interconectados todos a final de cuentas somos uno mismo. Entonces, ahí sí pueden ver. Pero a grandes rasgos, por ejemplo, te explican que el universo es un dios en crecimiento, vaya, es un niño que está desarrollándose. Y para poder ser un dios, un ser completo de luz, vaya, tiene que vivir la vida de cada uno de nosotros. Es decir, se reencarna, por ejemplo, yo al mismo tiempo soy tú al mismo tiempo eres Daniel y el Daniel es al mismo tiempo yo. Entonces, este ser que está en crecimiento tiene que estar experimentando las vivencias de cada uno para ir aprendiendo de cada uno hasta llegar a un grado de decir, soy uno mismo y tengo que cuidar a uno mismo, algo así. Está muy bonita la teoría, ¿no? Es Entonces, bonita, sí. Me voy por esta, también me voy por la científica de decir, pues obviamente algo tuvo que ser química ahí, tuvo que haber una explosión, una reacción, ¿no? Porque yo me acuerdo de chiquita que cuando yo fui a una escuela pues, de monjas, entonces cuando yo les preguntaba a mis profesores, oye, pero es que yo en biología estoy viendo esto, yo estoy viendo que hubo un Big Bang y que las estrellas y que los átomos, y aquí en la Biblia me dice que un ser humano a mi imagen y semejanza, en 7 días creó todo esto, ¿me puedes explicar por qué? Sí, claro. Entonces las maestras me decían, ay, no, es que este lado es más por el lado, más al lado personal, más como tú lo quieras ver, la creación. Y pues este es el lado más científico, ¿no? Y yo decía, me estás dejando igual, pero bueno. Okay. Sí. Es como la ambigüedad de la religión, ¿no? ¿Cómo le explicas cuál va primero? Si el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo se conforma todo eso? Es muy extraño. Eso depende de cada persona, ¿no? Exacto, apela a la subjetividad. Ajá. Todo, pues básicamente todo ese rollo depende de qué quieras creer. A ver, ¿tú en qué crees? Pues yo creo en el Big Bang. Ay, En el Big pero Bang. 100%, o Sí. sea, porque... Es que yo creo, o sea, 100% sí y no. ¿Por qué? Porque no, bueno,
el Big Bang ocurrió, pero ¿quién hizo que el Big Bang pasara? ¿Hubo algún ser? No me estoy refiriendo a si fue un dios. Un ente antropomorfo ahí en el cielo, ¿no? Ajá, o sea, ¿quién fue el que causó el Big Bang? Si fueron los átomos, realmente fueron los átomos que no sé, Colisionando. tantas casualidades de la existencia que colisionaron tanto que explotaran. O si fue un ser que llegó y acomodó específicamente los átomos para que explotaran y crearan todo el universo. Pero ¿y ese ser de dónde vino, no? O sea, también estaría como chistoso ver su origen. O sea, si es que, o sea, ese ser ¿qué es? Si fue, no estoy diciendo que fuera Dios, no estoy diciendo que fue Dios que por su mano y por su querer fue que creó el universo, no, estoy diciendo un ser, o sea, un ser, no sea, tal vez no tridimensional, pero sí de otra dimensión, o sea, es que no sé si me agarran la onda, pero... Ok, creo que entiendo, Yo, por ejemplo, a lo mejor el decir Dios, vamos a tener como 1000 connotaciones de lo que significa Dios. Pero sí creo cachar, o sea, que en nuestra cabeza como que incluso suena casi imposible que son simplemente una reacción, o sea, que para que se hubiera dado esa reacción, por todo lo que hemos aprendido de niños, para que haya una reacción es porque previo a entonces hubo todos los factores para que se pudiera originar, ¿no? Pero, o sea, ¿quién creó esos factores? Ajá. ¿Cómo se crearon esos factores? ¿O quién puso esos factores ahí para que creara? Para que creara, bueno, esa pues no difícil. ¿Quién puso eso? O sea, sí. Y tal vez no un quién como tal, sino un ¿Qué? un por qué, Claro. un cómo, ¿Para qué? un para qué se crearon. Es curioso ese tipo de preguntas y creo que justamente es parte de la maldición de los humanos nunca saber o conocer realmente cuál es parte de nuestra historicidad, ¿no? Porque nos conformamos a través de nuestra historia, Sí. pero nuestra historia en sí misma es desconocida porque no sabemos nuestros orígenes. Por ejemplo, está todo esto del darwinismo, ¿no? Que a través de la evolución y de los simios hemos llegado hasta este punto de supremacía del Homo sapiens y el hombre, ¿no? Y que somos como la raza más avanzada y etcétera, pero pues también me pongo a pensar como, ¿y cómo se formó el simio, no? O sea, toda esta historia del renacuajido y todo esto, pero no sé, hay muchos como sesgos argumentales que aún no me terminan de cuadrar y quizás nunca lo hagan. Y es como parte de, te digo, esta maldición humana de no conocer realmente la historicidad de nosotros mismos. Yo siento que ahí es a lo que yo me refería, por ejemplo, al principio, ¿no? Que hablaba de la espiritualidad. Alguna vez, así de niña, bueno, no de niña, ya de adolescente grande, me puse a leer y hasta donde yo entendía es que el ser humano tiene esta necesidad, vaya, de crear seres superiores o porque nos es tan absurda nuestra presencia en esto que tenemos o tendemos a buscar respuestas. Entonces, estas respuestas las vamos encontrando en nuestro sentido de decir, ay, hay algo superior a mí, sea lo que sea, vámonos por lo científico, vámonos por lo espiritual, vámonos por lo que tú quieras, por lo egocéntrico y decir, pues yo soy mi propio Dios, ¿no? Claro. Luego, pues si quieres ser tu propio Dios, no hay problema, pero tendemos a hacer esto porque al no saber cómo responder estas preguntas, pues decimos, ok, esa cosa que no sé qué es, ese ser humano mayor que yo, que no sé cómo es, o ese ser extraño que ahí está, pero pues ahí está, es la que nos da de alguna u otra forma este granito de feo de decir, pues sí, ¿no? Pues no entiendo muchas cosas, pero el destino lo puso, o claro. Jesús me puso en el camino, Claro. cosas de ese estilo. O sea, que es por necesidad a encontrar las respuestas a cosas que nosotros no sabemos. No, Claro, eso me recuerda mucho este ejemplo que escuché en algún otro podcast que decía como partes de la construcción del conocimiento, ¿no? De una abstracción de la observación y decir como, está esta estrella, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Que era un vato que todo se cuestionaba así como, iba, supongo, por la calle preguntando a las personas, ¿qué es el sol? Pues es lo que le da la vida a las plantas. ¿Qué son las plantas? No, pues es esta cosita que crece en la tierra. ¿Qué es la tierra? Y así es como vas formando todo el conocimiento, ¿no? A partir de lo que está observable es como intentamos dar como esta misma concepción de la realidad justamente para intentarle dar un sentido ¿no? Porque si no, ¿qué caso tendría? Creo que es parte de la conflicción humana el querer estar como sabiendo todo el tiempo, queriendo darle una interpretación a las connotaciones que tiene la vida en sí misma. Entonces, creo que es como muy curioso todo eso. Es que el ser humano siempre ha querido ver, o como ha querido como que darle respuesta a todo lo que ve, o Claro. a todo lo que vive.
Y es por eso es que se crean este tipo de teorías de la creación del universo o de la creación de la vida. O sea, porque el ser humano siempre quiere saber todo. Sí. Es como, es nuestro don y nuestra maldición al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, al que el ser humano pensara, yo quiero saber de la creación del universo, quiero saber de quién nos creó, por qué nos crearon, o para qué nos crearon. Entonces es como que la vida del ser humano al mismo tiempo es tan corta que no nos va a alcanzar vida material, vida material o física para responder a esas preguntas, ¿no? Entonces es por eso que se crea, pues, la respuesta fácil de todo. Fue Dios. Fue Dios. Fue la Una creación de Dios. connotación aceptable. Pero al mismo tiempo Dios podemos ser nosotros. Claro. Yo creo que yo tengo el pensamiento de que Dios somos nosotros y podemos ser nosotros. ¿Por qué? Porque de hecho o sea, la conoce la pintura de que Dios está estirando el dedo y David y... Sí. Si ven la parte de Dios, es un cerebro humano. Es como si el cerebro a la mitad, es toda la forma, por así decirlo, ¿cómo se llama? De perfil del cerebro humano. Entonces, dando a entender que Dios está en nuestro cerebro, que Dios podemos ser nosotros, que Dios somos nosotros. Entonces es por eso. Que esa podría ser una interpretación muy simbólica pegada justamente a esta parte de la subjetividad del individuo, ¿no? Porque para ti podrá ser ese, para otra persona podrá ser como, no sé, que eso es como parte del, no sé, el universo o algo raro. O que Dios nos dio nuestro cerebro. Exacto. Más pronto. Exacto, es que estamos vivos en un mundo de simbolismos, eso es lo que más me choca, porque, o me gusta, porque justamente puedes encontrar uno y mil significados a una cosa tan insignificante como, o tan llena de muchos valores como esta pintura, ¿no? Entonces como, no sé, extraño. Y por ejemplo, si pensáramos como niños, o sea, así, un ejemplo súper, a ver si me entienden la pregunta. Okay. Imagínense ustedes de niños cómo tenían la percepción de la creación del mundo. De niños, o sea, intenten recordar. Les pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, de niña, yo sentía que yo era controlada por gigantes. O sea, que yo era el muñeco. Así como yo jugaba con las Barbies, de que yo le decía, ay, yo sentía que había alguien, un ser humano más grande que yo, y que yo era la muñeca de ese ser humano. Que él decía dónde ponerme, qué hacer, y que la voz que yo estoy diciendo es la voz de Ot. Bueno, regresamos después de un fallo técnico. Fallísimo técnico, hablando ahí como 10 minutos. No, Pero, como más. Ni Como modo. más, pero ni modo. Ni modo. Estábamos rollo sobre este rollo de De cómo vemos el La mundo. percepción del mundo cuando éramos niños. Sí, yo me iba más a como que a lo astral, por así decirlo, A lo más del espacio. Ajá, lo más a lo espacio, porque veía la luna, veía las estrellas, como que decía, o sea, alguien tiene que estar controlando desde esos rumbos, ¿no? Entonces como que era más astrológico este rollo, ¿no? Sí, claro. No sé tú. Yo era un poco más como esta parte de la Matrix, ¿no? De que sentía que todo estaba como controlado. O más bien todo estaba creado como para mí. Era un tanto egoísta, supongo, porque pues sí, pensaba que todo el mundo estaba creado para mí. Cuando pasaba de una calle a otra, la calle de atrás dejaba de existir porque pues ya no estaba ahí. Sí. Entonces como que ese era un poco mi concepto. Que inclusive todavía en estos días me perturba pensarlo así, pero sí, La creo Matrix. que estamos en la Matrix. La realidad. Se tendrá que romper la Matrix. Definitivamente. Pero pues, sigamos un poquito hablando de todo este rollo, pues, alguien, no sé, me gustaría compartirles, como que unas historias de la creación del mundo, ¿no? Del mundo. Y siguiendo un poquito todo este rollo del caos y después de reconstrucción, les hablo un poquito de cómo fue la creación del mundo de la mitología nórdica. Pues es básicamente, pues, el mundo en un principio, o el universo por así decirlo, era todo caos, ¿no? Era un desmadre, como bien lo dice la Biblia, como bien lo dice la teoría de Big Bang, todo un desmadre, ¿no? No sabían ni qué onda con todos, ¿no? Entonces, lo único que existía en todo ese caos y en todo ese, pues ahora sí que la nada, pues era como que el fuego y el hielo. El fuego y el hielo, un día de esos, como que se juntaron, y es cuando nació el gigante Ymir. Pero se supone que ese gigante Ymir era un
gigante sumamente colosal, o sea, si los titanes o los gigantes normales son grandes, este tal Ymir es un gigante sumamente colosal, lo doble de una montaña, se decía. Okay. Se decía que cuando él levantaba la mano, sus dedos rozaban el cielo. Entonces era una madre muy grande, ¿no? Sí. Entonces también de toda esa creación del fuego y del hielo, nació también una vaca llamada Audumbla. Una vaca Audumbla. Y en donde esa vaca, mediante lengüetazos, o sea, la mía el hielo, nacieron los primeros dioses, Aesir. Cabe recalcar que en la mitología nórdica existen dos versiones de dioses, los Aesir y los Vanir. Okay. Entonces nacieron los primeros dioses Aesir, que se llamaban Buri y Bor. Sí, lo tengo anotado porque son nombres así como que dices, ¿qué? Es tramposo de miedo. No, soy tramposo, soy precavido. Okay. Entonces nacieron Buri y Bor, los primeros dioses, padre e hijo. En donde, obviamente, nace después el famoso dios Odín. Y estos tres dioses fueron a matar al gigante Ymir. Y en donde a la hora de... ellos decían que cuando le cortaron la mano a Ymir nacieron las montañas. Y del mismo cuerpo, cuerpo muerto de Ymir, nació la tierra, nació Midgard, el mundo medio de los nueve reinos. Entonces, pues está muy curioso, ¿no? O sea, cómo nació. Porque se supone que en la mitología nórdica pues está el Yggdrasil, en donde Asgard es el ¿cómo se llama? Es la tierra de los dioses Aesir, donde la única forma de llegar es mediante el Bifrost y todo este rollo. Y ya, nace la tierra donde están los humanos. Bueno, siguiendo un poco con estas teorías de la creación, hay una que me gustaba mucho como leer. Realmente yo no la recuerdo muy bien, o sea, no podré como profundizar mucho en ella, pero recuerdo que se trataba de estos seres gigantes que venían de un planeta llamado Nibiru. Esta raza alienígena se llamaba los Anunnakis y su rey, digamos, era Enki. Entonces, este sujeto su raza era súper avanzada, eran ingenieros y genetistas básicamente. Y según esta teoría ellos fueron quienes nos crearon, ¿no? Recuerdo que decía que habían puesto como 2 cuevas y los simios que vivían como en este planeta, que no éramos nosotros, sino era como una especie más no evolucionada, los sometían a que se metieran a estas cuevas, ¿no? Y dependiendo de a cuál eligieran, se volvían como hombres o mujeres. Y a estos hombres y mujeres se les asignaban tareas muy específicas, eran básicamente esclavos de esta raza alienígena superior. Para esto, se supone que pues, después de que salieron de estas cuevas y pues les asignaron estos, digamos, órganos sexuales, pues se empiezan como a reproducir y ya no querían trabajar, porque justamente pues ya solamente se dedicaban a estar pues teniendo relaciones sexuales, ¿no? Entonces Enki, como castigo, los puso que pues ya no, o sea que iba a tener consecuencias el hecho de que justamente se estuvieran reproduciendo, ¿no? Que es justamente el embarazo de la mujer. Entonces apela como esta parte de que, como castigo de que no querían trabajar y hacer sus tareas que Enki les había asignado, él pues puso como la procreación como un castigo, digamos, para estas personas que habían creado. Y así es como, pues más o menos se origina un poco esta teoría, que realmente no me acuerdo muy bien, no podré profundizar, pero más o menos algo así era. Bueno, ya para ir como cerrando, antes de que vuelva a ocurrirnos una falla técnica, algo que creo que hemos notado durante toda esta gran charla es que todas las teorías, ya sean científicas o mitológicas o espirituales, todas provienen de un caos, todas tienen un caos, o se originan de un caos. Y no estoy muy segura, en la parte científica la vamos a descartar, pero en las demás, todas tienen estos tintes en donde hay un lugar de castigo, en donde, o estamos en un lugar de castigo, ¿no? Por ejemplo, o vamos para un lugar de castigo. En todas hay violencia de por medio, creo yo. Todas tienen estos tintes de
voy a matar a mi padre, o voy a matar al que se cree mucho, o al que está alardeando de ser el sol y que pues resulta ser no ser el sol. Todas tienen estos tintes violentos y todas cumplen un ciclo, todas es algo circular. Entonces, crean o no crean, científicos o no científicos, espirituales o no espirituales, creo que la concepción del mundo, de la creación del mundo, siempre vamos a tenerla como un caos en donde se va a necesitar una estabilidad y en donde nosotros vamos a elegir qué tipo de estabilidad vamos a querer por el resto de nuestras vidas, en donde seamos lo que seamos, materia, energía, átomos, una mera proyección de alguien, no sé, pues estamos en constantes cambios, ¿no? Y pues sigue siendo un enigma, ¿no? Yo creo. Quizá no que lo No sé qué opinan, un gran enigma. La vida en sí es como un gran enigma, ¿no? Sí, y cada quien le va a tener su significado. El hombre siempre le va a dar un significado a todo y pues depende mucho de la persona, de qué puede creer y qué no. Todo es meramente subjetivo. Claro. Entonces, Pues nada. Le doy un chocolate. ¡Ah! Esperemos que les haya gustado este podcast, que lo compartan. Si pensaron o reflexionaron algo mientras lo escuchaban, pues igual estaría cool que lo compartieran en los comentarios sobre estas teorías, qué teorías conocen ustedes, cuáles les gustan, cuáles no, cómo les gusta percibir el mundo y así, cuéntenos. Sí, espero que les haya gustado. Les dejamos nuestras redes sociales acá abajo. Abrimos TikTok. Síganos. Te lo advierto. Abrimos TikTok, entonces pues espero que nos sigan por ahí. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Una disculpa por las fallas técnicas. Adiós. Nos vemos en el futuro.